En el anterior capítulo de McCaine, conocimos a la abuela de Lemon e invitó al grupo de amigos a tener una agradable cena. Y al terminar, Nukumizu cree que Lemon aún esconde su dolor. Continuamos con capítulo 3 a 4. Afuera estaba completamente oscuro. El cubo de Sushi Sukeroku frente a Yanami ya está vacío. A Komari también se le salieron los ojos de las órbitas después de probar por primera vez el abulón. Tsukinoki-senpai sigue charlando con la abuela de Yakisio. Por cierto, Oba-san de Yakisio-chan, ¿no se siente sola viviendo sola en las montañas? Ahora que tenemos internet, no tenemos inconvenientes. Además, mi nieta también trajo a sus amigos aquí. Extendió su mano y palmeó la cabeza de Yakisio. Yakisio sonrió emocionada y avergonzada. Viendo la oportunidad, hablé con Senpai. Ahora que lo pienso, Senpai, ¿está bien ir a casa? Está bastante oscuro afuera. Está bien. Iremos sobre la carretera. A Nukumizu-kun seguramente le encanta preocuparse por las cosas. Tsukinoki-senpai rió alegremente con una taza de té en la mano. Estoy perturbado por lo que pasó durante el día, pero ella es la única que puede llevarnos de regreso a casa. Mientras tomaba té y me decidía, Yakisio de repente levantó la voz como si fuera una buena idea. Nese, ¿qué tal si todos se quedan a pasar la noche aquí? Tenemos muchas habitaciones, de todos modos. Nadie respondió, así que respondí. Realmente lo aprecio, pero ninguno de nosotros tiene ropa de repuesto para cambiarse. Y no, espera, comencé a buscar en mi memoria. Yanami se cambió de ropa después de caer al río. Además, creo que todas menos yo tienen una bolsa grande. Miré a Tsukinoki-senpai. Senpai, ¿no me digas que planeabas quedarte aquí desde el principio? ¿No lo dije antes? Dependiendo de la situación, es posible que tengamos que quedarnos a dormir y todos deben traer ropa de repuesto por si acaso. Tsukinoki-senpai habló con indiferencia. Después de un momento de retraso, parpadeó como si recordara algo. Are, ¿no le dije a Nukumizu-kun? Esa es la primera vez que escucho sobre esto. Ahora que lo pienso, así es como es esta persona. Vine aquí con las manos vacías, ¿no? Además, definitivamente les causaremos problemas si de repente decidimos quedarnos aquí, ¿verdad? Sí, hay demasiadas cosas que preparar para una fiesta de pijamas de 4 personas. La abuela de Yakisio estará muy molesta. Ara, ¿no es genial? Sería feliz si todos se quedaran. La abuela de Yakisio se rió y aplaudió. Ahora que lo pienso, conocemos este lugar por la madre de Yakisio. Es evidente que la abuela supiera que vendríamos. Debe haber considerado la posibilidad de que pasemos la noche aquí. Tímidamente levanté la mano. Lo siento, pero no tengo ropa de repuesto. Déjaselo a Oba-chan. La abuela de Yakisio me levantó el pulgar para aliviar mis preocupaciones. Yakisio y Yanami imitaron a la abuela. Incluso Tsukinoki-senpai también lo hizo. Komari miró a su alrededor ansiosamente. Ella también levantó el pulgar tímidamente. Incluso Komari está haciendo esto. No se puede evitar. Me rendí y levanté mi pulgar también. La abuela de Yakisio me guió a una habitación en el segundo piso. Las estanterías que se extienden hasta el techo están llenas de libros, pero también hay muchos libros de ingeniería en japonés. Está un poco desordenado, pero quédate aquí esta noche. Mi esposo ha estado en el extranjero durante mucho tiempo, así que no te preocupes. Mientras decía eso, me entregó un pijama cuidadosamente doblado y ropa interior nueva. Te daré un cepillo de dientes más tarde, ¿hay algo más que necesites? No, estoy bien. Muchísimas gracias. Ni siquiera puedo hablar correctamente. A pesar de que es la abuela de un conocido, se siente incómodo ser tratado tan amablemente por alguien a quien acaba de conocer por primera vez. No creo que haya notado mis sentimientos, pero la abuela de Yakisio de repente inclinó la cabeza. Perdón por obligarte a quedarte aquí. No hay necesidad de disculparse. Ustedes vinieron aquí porque todos ustedes estaban preocupados por Lemon, ¿verdad? Bueno, así es. Aunque no sé qué le pasó a Lemon. Ella es mi nieta,
después de todo. Hay algo que no puedo preguntarle. Me alegro de que estén aquí. Después de eso, la abuela me mira como si fuera su hijo. Eres Nukumizu-kun, ¿verdad? Te ves un poco diferente de lo que he escuchado de Lemon, pero Oba-chan te apoyará. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Apoyarme en qué o para qué? ¿Quieres decir que ella habla de mí frente a usted? Sí, he oído todo tipo de cosas sobre ti antes. No esperaba que nos encontráramos tan pronto. Espera, esto se está volviendo cada vez más ridículo. Antes, ¿Yakisio habló de mí? Espera. No soy el novio de Lemon-san ni nada por el estilo. Solo comencé a hablar con ella recientemente. ¿Es eso así? Asentí. Probablemente así sea. Oba-san, la persona que has escuchado no soy yo, es porque algo pasó entre él y su nieta. Es por eso que de repente vino aquí. El rostro de Ayano vino a mi mente mientras elegía cuidadosamente mis palabras. La abuela de Yakisio piensa por un momento y luego hace una pregunta seria. ¿La persona que mencionó Nukumizu-kun no es el novio de Lemon? Negué con la cabeza en silencio. La habitación se llena de un silencio incómodo. Entiendo. Lo siento aún más por ustedes, chicos. Lemon realmente hace que otras personas se preocupen por ella. No es nada. En cierto sentido, también estamos involucrados en este asunto. Estamos involucrados, pero no como profundamente involucrados. Sin embargo, no puedes decir que también somos irrelevantes. Gente como nosotros no puede existir. Bueno, no tiene sentido decir eso ahora mismo, de todos modos. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Qué quieres decir? Estaba confundido. La abuela de Yakisio me dirigió una mirada significativa. Sabes, aunque sea su abuela quien lo dice, pero creo que Lemon es una chica muy linda, ¿verdad? Sí, tiene razón. Parece ser popular en la escuela. Mirándome, quien obedientemente asiente, la abuela me guiña un ojo con grandes ojos como se lo haría a su nieta. Entonces, tú también deberías darte prisa. ¿Qué quieres decir? La abuela no respondió. Se dio la vuelta con una sonrisa y abrió la puerta. De todos modos, Oba-san realmente agradece su visita. Deberías descansar. La cena terminó con una victoria completa de Yanami. Todas debían estar cansadas. Tuvimos que limpiar y prepararnos para ir a la cama temprano. Finalmente, Yanami, quien había comido demasiado y estaba acostada en el sofá, la llevé a su dormitorio y la animada sala quedó en completo silencio. Yanami también puede llenarse, En una novela ligera, esto es como un personaje fuerte que a veces muestra su lado suave. Eso es lo que llamamos un gapmou. Aunque el personaje glotón gime porque está comiendo en exceso, ¿eso cuenta como mou? Al menos, no lo creo. Me acosté en la cama y miré al techo. No tengo la energía para ordenar mi desordenado cerebro. Simplemente me di la vuelta y entré en el país de los sueños. En no sé cuánto tiempo he dormido. Según el reloj, que es apenas visible en la oscuridad, la fecha ha cambiado hace mucho tiempo. Sintiendo sed, salí de la habitación y me dirigí al primer piso. Nos dijeron que podemos beber las bebidas en el refrigerador libremente. Bueno, aceptaré la gratitud. Cuando conseguí un poco de agua mineral y estaba a punto de regresar, noté que alguien estaba sentado en el sofá en la sala oscura. ¿Yanami-san? Nukumizu-kun, ¿sigues despierto? Su alegre voz sigue siendo la misma. Parece que el estómago de Yanami ya ha conquistado el sushi. Después de un poco de vacilación, me senté al otro lado del sofá. Me levanté porque tenía un poco de sed. Yakisio ya está en la cama, ¿verdad? Todas las chicas deberían haber dormido en la misma habitación. Por alguna razón, se fue diciendo que correría por un tiempo. En este momento, involuntariamente levanté la cabeza, pero inmediatamente cambié de opinión. Incluso si quisiera ir a buscarla, no estaba familiarizado con el área y simplemente me perdería. Me di por vencido y abrí la tapa de la botella de plástico.
No puedo dormirme sabiendo que ella dijo eso y se fue. Yanami levantó sus manos y se estiró. Escuché atentamente mi entorno para ver si había alguien allí. Yanami-san, ¿le dijiste a Yakisio lo que pasó antes? ¿Sobre ella confesando accidentalmente? Cuando asentí, Yanami negó con la cabeza. Bueno, ciertamente es algo difícil de mencionar. Eso es parte de la razón, ¿cómo debo ponerlo? Siento que le diré algo malo si se lo digo. Algo malo. Decidí intervenir porque no quiero que otras personas vean a Lemon-chan como la mala en este asunto. ¿Pero cómo debo decir esto? Lo que quiero decir es que, como si buscara palabras correctas para decir, Yanami miró hacia el techo alto y oscuro. En este caso, no puedo animar a ninguno de los lados. ¿No puedes apoyarlos? Yanami comenzó a hablar en un tono serio. Entiendo que Asagumo-san ha estado muy preocupada por esto desde el comienzo de su relación. Su propio novio siempre está más cerca de Lemon-chan que de ella. También se ve completamente diferente cuando está con ella. Yanami continuó hablando mientras jugaba nerviosamente sus dedos varias veces. Pero eso no se puede evitar, ¿verdad? El novio ha pasado mucho tiempo con Lemon-chan y ha acumulado muchos recuerdos, pero aún ama a Asagumo-san. Entonces, debería decirle a su novio si le preocupa. Usar pruebas vagas para verificar sus sentimientos definitivamente está mal. Yanami respiró hondo y cerró los ojos. Aquí hay un ejemplo. Creo que Karen-chan debe sentirse insegura a veces después de salir, ¿verdad? Ella debe poder ver parte de mi sombra cuando está con Sousuke, ¿verdad? Su sombra. Pensé en lo que dijo. No me digas que Yanami-san también acecha. ¿Por qué habría de hacer eso? Yanami suspiró estupefacta. Este es uno de tus puntos malos, Nukumi-sukun. Estoy diciendo ejemplos como cómo reacciona Oba-san cuando voy a la casa de Sousuke y cómo Sousuke va con frecuencia a una pequeña tienda a la que los chicos en realidad no van. Karen-chan debe saber que soy esa persona, ¿verdad? Además, debe estar preocupada cuando vea algo que se destaca en la habitación de Sousuke. Karen-chan definitivamente puede adivinar que le di eso a Sousuke o salimos a comprarlo. Bueno, no es que no puedan tirar todo eso por la borda. Yanami frunció el ceño como si se diera cuenta de algo. Me pregunto si esos ya llegaron a esa etapa. Es más como si hubieran superado esa etapa, ¿verdad? Uba, ¿qué estoy pensando en medio de la noche? Esto es malo. Yanami cayó en la espiral de la heroína perdedora. ¿Estás bien? ¿Traigo algunos terrones de azúcar? Ella no respondió. En cambio, comenzó a contar los números primos en silencio. Yanami-san. Yanami de repente palmeó sus rodillas. ¿Te está bien? ¿Se acabó? Ya estoy bien. Me alegra escuchar eso. Parece que lo superó. ¿Dónde estábamos? Así, Karen-chan no pondrá a prueba a Sousuke. La posibilidad de que ella me arrastre a eso es probablemente minúscula, pero todavía tiene su propia consideración. Definitivamente no se comportará como Asagumo-san. El novio también tiene sus propios problemas, ¿verdad? La interrumpí con fuerza. Por supuesto, eso no fue lo que honestamente pensé cuando la interrumpí. Es solo que no quiero que Yanami continúe más. Ese impulso irrazonable me hizo actuar. Yanami, quien se resistía a hablar, hizo un puchero de incredulidad. Tienes razón, pero... Sé que Ayano no es una mala persona, pero no estoy de acuerdo con que se salga con la suya haciendo que otras personas se preocupen solo porque es denso. Claramente está poniendo ansioso a Asagumo-san, ¿verdad? Pero Asagumo-san, ella. No lo digas más. Levanté la mano sin dudarlo. Yanami frunció el ceño con sorpresa. ¿Qué sucede contigo? Nukumi-sukun. No, ¿cómo debería decirlo? No quiero que Yanami-san hable mal de otras personas. ¿Qué estoy diciendo? Incluso yo estoy disgustado conmigo mismo. Lo siento, acabo de decir algo raro. De todos modos, debería ser yo quien diga cosas malas. Yanami-san, deberías. Está bien, entiendo. Yanami se levantó de repente. Bueno,
Esto es lo que tengo que decir por fin, Lemon-chan no ocultó sus sentimientos correctamente en absoluto. Si puede tratar esto como un accidente, entonces ¿por qué no confesó un año antes? Como si fueras tú quien habla. Yanami continuó presentando su argumento final con entusiasmo. Ya sea Sagumo-san o Ayano-kun, ambos necesitan comunicarse adecuadamente para aliviar sus preocupaciones si se aman. De verdad, los tres son inútiles, deben reflexionar sobre sí mismos. Yanami respiró hondo después de decir eso en voz alta. Sí, esto es todo lo que tenía que decir, de ahora en adelante, seré la chica buena, Yanami-chan. Oh, bienvenida de nuevo, la buena chica Yanami-san. Sin embargo, es como dice Yanami, aunque es una forma diferente de decirlo. Al final, esto requiere una comunicación adecuada entre Ayano y Asagumo-san. Además, Yakisio está siendo demasiado descuidada al dejarse involucrar voluntariamente en este incidente. Ayano y Asagumo-san ignoraron a los demás cuando arrastraron a Yakisio a esto. Pero soy amiga de Lemon-chan. Definitivamente le diré esto si puedo. La buena chica Yanami se detuvo por un momento. ¿Qué le dirás? La insté a continuar. Yanami mostró una expresión que nunca antes había visto. Le diré, ¿por qué no sales con él? Estoy mirando la expresión sin precedentes de Yanami en la habitación oscura. No puedo apartar la mirada de ella. ¿Por qué no puedes simplemente llevárselo? Asagumo-san ha mencionado que no le importa rendirse. Pero este tipo de cosas no es lo que Lemon-chan desea, ¿verdad? Aunque no puedo aceptar esto, aún sé que ella tiene razón. Yanami volvió a su habitual sonrisa relajada y se sentó en el sofá. Y tomé la botella de agua mineral a la vez para disimular la incomodidad. En momentos como este, puedo sentir la diferencia entre Yanami y yo. Yanami ha perdido, pero se enamoró. Ella puede decirles a todos su opinión sin miedo. A veces soy como un niño delante de ella. Me pone ansioso. Iré a dar un paseo. En este momento, la luna está bastante hermosa afuera. Así que solo iré a caminar un rato. Después de eso, mi corazón se calma gradualmente. No pude hacer nada cuando perseguí a Yakisio. Sus hombros solitarios en el autobús siguen siendo un recuerdo fresco en mi mente. Yanami, quien me había estado mirando sin decir nada, comenzó a hablar en voz baja. En el camino que vinimos aquí, hay un santuario en el camino. ¿Por qué mencionaste eso? Lemon-chan dice que siempre va allí cuando tiene algo en mente. Yanami se frotó los ojos soñolientos. Aparté la mirada para ocultar mi vergüenza. No es que va a buscar a Yakisio. Fufu, entonces me iré. Yanami me dio una sonrisa divertida y provocadora. Así que, vamos a hacer que Lemon-chan sean mala como yo. Dame un respiro con eso. Ya es suficiente con una chica mala como tú. Esto no se puede evitar. Decidí ponerme de pie. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.